Un sonido reconocible se escuchó durante toda la Segunda Guerra Mundial y dependiendo del bando en el que se estuviera sonaba bien como un suave ronroneo que simbolizaba seguridad y orgullo, o bien como un estruendoso rugido que significaba que estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sencillamente, el Rolls-Royce Merlin fue uno de los motores de aviación más importantes para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, un motor que se utilizó en no menos de 40 modelos de aviones diferentes, pero que siempre será recordado como la potencia que se encontraba detrás del emblemático bombardero Lancaster, el Hawker Hurricane y por supuesto el Supermarine Spitfire, y que con el tiempo se utilizó incluso en el P-51 Mustang norteamericano. Lo que empezó siendo un motor bastante mediocre en el periodo previo a la guerra, se convirtió en uno de los motores más importantes y más fiables jamás creados, y durante sus 17 años de producción se construyeron casi 170.000 unidades, solo por detrás del motor más producido de la guerra, que es el Pratt & Whitney R1830. El hecho de que los aliados fueran capaces de superar a las fuerzas aéreas enemigas se debió a varias razones: un gran número de excelentes aviones, una mente sangrienta y casi con toda seguridad el Rolls-Royce Merlin impulsándolo todo. Pero antes de seguir hablando de los Rolls-Royce, vamos a pararnos un momento, porque ¿sabes cuáles son los equipos más ricos de fútbol y de dónde provienen exactamente sus ingresos? ¿Se puede invertir en la industria del fútbol? ¿Sabíais que muchos clubes cotizan en bolsa? ¿Qué rentabilidad han generado para sus accionistas? No os perdáis el nuevo vídeo de Si lo hubiera sabido, que como sabéis es el canal de actualidad financiera de Mutuactivos, donde encontraréis respuestas a todas estas preguntas. Seguro que ya no volveréis a ver el fútbol de la misma forma. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros asociaréis sin duda el nombre de Rolls-Royce con los coches de lujo más que con los motores de aviación, y ciertamente tendréis razón, al menos en parte. Henry Royce construyó su primer coche en su fábrica de Manchester en 1904 e inmediatamente atrajo la atención de un tal Charles Rolls, propietario de un concesionario de coches. Los dos acordaron hacer negocios juntos y el primer coche Rolls-Royce apareció en diciembre de 1904. En la siguiente década, la empresa adquirió una sólida reputación y cuando Gran Bretaña entró en guerra con Alemania en 1914, el gobierno pidió formalmente a Rolls-Royce que fabricara motores para aviones. El primero, el Rolls-Royce Eagle, se incluyó finalmente en el bombardero pesado británico Vickers-Vimy, pero esto ocurrió ya muy cerca del final del conflicto. Después de la guerra, la empresa abrió su primera fábrica en Estados Unidos y poco a poco empezaron a surgir nuevos modelos que culminaron en 1925 con el maravillosamente elegante Rolls-Royce Phantom y con el Phantom II 4 años después. Rolls-Royce se mostró mucho más activo en la industria aeronáutica durante la década de los 30. Su Kestrel, un motor de avión V12 de 21 litros y 700 caballos de potencia, llevaba funcionando desde 1926 y había demostrado un gran éxito en varios aviones, sobre todo en el Hawker Fury, el Hawker Hart y el Handley Page Hayford. Pero a principios de la década de 1930 estaba claro que se necesitaría algo más potente para seguir el ritmo de los rápidos avances en la tecnología aeronáutica de la época. El resultado fue el PV-12, un motor que acabaría alcanzando los 1100 caballos y que fue utilizado por primera vez por un avión el 15 de octubre de 1933. Inicialmente, el motor se diseñó para utilizar un sistema de refrigeración por evaporación, pero resultó poco fiable y a menudo proporcionaba demasiada resistencia al avión. Es en este punto donde la historia del Rolls-Royce Merlin podría tener una de dos salidas. El PV-12 era un motor bastante sólido, pero los problemas de su sistema de refrigeración probablemente hicieron que no se llegara a utilizar de forma generalizada. Este motor icónico bien podría no haber llegado nunca a la cima si no hubiera sido por la introducción del etilenglicol procedente de Estados Unidos, lo cual quiere decir que el motor podía ser rediseñado utilizando un sistema convencional de refrigeración por líquido. De repente, Rolls-Royce tenía en sus manos un motor increíble, pero aún no estaba terminado. Entre 1935 y el final de la Segunda Guerra Mundial, el motor Merlin, producido por Rolls-Royce, estuvo en continua evolución. De hecho, considerarlo un solo motor es un poco inexacto, ya que muchos de ellos se retocaron ligeramente para adaptarlos a determinados aviones o a determinadas condiciones y actitudes. Los Merlin B, C y E siguieron al motor PV-12 inicial a medida que la potencia máxima aumentaba lentamente junto con su fiabilidad general. El Merlin E fue el motor del prototipo del Supermarine Spitfire que surcó los cielos en marzo de 1936 y ambos formarían un
un temible dúo. El Merlin F era más conocido como Merlin I, utilizado en el aire por primera vez en julio de 1936 y fue el primer motor de producción completa construido de este tipo. Pero como ya os he dicho, las cosas fueron mejorando, lo cual era bueno porque el Merlin I y sus cabezas de cilindro en rampa no tuvieron éxito y solo se construyeron 172. Pero la persistencia empezó a dar sus frutos con la siguiente versión, el Merlin II. Los problemáticos cilindros en rampa se sustituyeron por cabezas con válvulas paralelas al cilindro y el motor de 1030 caballos fue aprobado por el Royal Aircraft Establishment en el 22 de septiembre de 1937. A partir de ahí las cosas avanzaron rápidamente, culminando con el Merlin XX completo, con un sobrealimentador, entradas rediseñadas y a la vez guía mejorados. Tenía 1240 caballos de potencia a 2850 revoluciones por minuto en marcha baja a 10.000 pies. Y diréis, ¿cuánto tenía en marcha alta? Es decir, a 17.500 pies. Pues el motor tenía una potencia de 1175 caballos a 2850 revoluciones por minuto. Este motor se utilizó mucho y de hecho podía encontrarse en el Bristol Beaufighter 2, el Bolton Paul Defiant 2 y el Handley Page Halifax 2 y el 5, y por supuesto el Hawker Hurricane 2 y 4 y el Loughborough Lancaster 1 y 3. A medida que el mundo se acercaba inevitablemente a la guerra, el Ministerio del Aire se mostraba reacio a acelerar la producción de motores y, por supuesto, de aviones. Uno de los hombres que a menudo se mostraba consternado por los canales oficiales era Ernest Walter Ives, o para usar su nombre infinitamente más elegante, el primer barón Ives, que en ese momento era nada más y nada menos que el jefe de la Rolls-Royce. Una de sus expresiones favoritas era trabajar hasta que duela, lo que sin duda sería completamente inaceptable hoy en día, pero que a finales de los años 30 Ives, que trabajaba más que nadie, era considerado como una verdadera inspiración. Con el Ministerio del Aire dando largas a la expansión de la producción, Ives se encargó de realizar los cambios que veía que pronto serían inevitables. Comenzó a preparar a Rolls-Royce para un aumento masivo en la producción, dividiendo las instalaciones entre ingeniería y producción y desarrollando factorías en la sombra, que eran instalaciones adicionales diseñadas para soportar el aumento de la carga, pero también para actuar como una red de seguridad si una sola fábrica a gran escala era atacada. Recordad que estaban a punto de entrar en guerra. La idea fue recogida por el gobierno británico, que puso en marcha el Shadow Scheme, en el que, sobre todo, las empresas de vehículos de motor como Rootes, Daimler, Standard, Rover o Austin se adaptaron para construir aviones. Durante la guerra se construyeron en Gran Bretaña unos 112.000 motores Merlin en 4 fábricas distintas en Derby, Crewe, Glasgow y Manchester, todas ellas mantenidas a un ritmo de trabajo muy rápido por el implacable barón Ives. Todos los motores que participaron en la batalla de Inglaterra, mientras la nación se mantenía a flote ante la implacable presión alemana, procedían de la primera factoría de Derby, en la que Ives había presionado para que el gobierno financiara una ampliación de 1.927.000 libras, es decir, 131 millones de libras de hoy en día, que se completó en diciembre de 1939, lo cual permitió producir 32.377 motores. Las obras de la nueva fábrica de Crieff comenzaron en marzo de 1938 y produjeron los primeros motores en 1939. Como parte del acuerdo, la autoridad local prometió construir 1.000 nuevas viviendas para alojar a los trabajadores, pero en 1939 solo se habían conseguido fondos para 100. Una vez más, fue Ives quien intervino y amenazó con trasladar toda la fábrica si no se entregaban las casas protegidas. Milagrosamente, pronto se encontró el dinero. Quizá lo habían perdido, quién sabe. En total se construyeron 26.065 Merlins en Crieff, que en 1940 sufrió una huelga en la que las mujeres sustituyeron a los hombres en algunas secciones de las líneas durante 10 días. En septiembre de 1939, el Ministerio del Aire asignó 4.500.000 libras esterlinas, es decir, 300 millones de libras esterlinas actuales, para una nueva factoría en la sombra en Glasgow. Con 16.000 trabajadores, era uno de los mayores complejos industriales de Escocia y comenzó a producir sus primeros motores en noviembre de 1940 y en junio de 1941 la producción mensual había alcanzado los 200, aumentando a 400 en marzo de 1942. En total se produjeron 23.675 motores en la factoría de Glasgow, donde debido al absentismo la semana laboral se redujo ligeramente a unas todavía descomunales 82 horas semanales, con un único medio domingo al mes de vacaciones. Sé que os parecerá una locura, pero recordad que estamos en tiempos de guerra. La última fábrica británica fue la de Rolls-Royce en Manchester, donde todo empezó. Se pidió en este caso a la Ford Motor Company que construyera los Merlin y en mayo de 1941 se terminó una nueva fábrica, pero fue bombardeada al mes siguiente. A pesar de ello, los motores empezaron a salir de la línea de producción apenas un mes después y de hecho, en 1943 salían de la fábrica 200 por semana. En total se construyeron 30.428 Merlins en Manchester, solo un poco menos que en Derby, que le llevaba una ventaja considerable. Hasta ese momento, el Rolls-Royce Merlin había sido un asunto exclusivamente británico.
Pero la importancia del motor se disparó, por lo que se decidió buscar una fábrica adecuada al otro lado del charco, en Estados Unidos, que también empezaría a fabricarlos. La Ford Company rechazó una oferta y finalmente recayó en la Packard Motor Car Company, que firmó un enorme contrato de desarrollo de 130 millones de dólares para construir los motores, unos 2.400 millones de hoy, que se llamarían Packard V1650 Merlin. Los primeros motores salieron de la fábrica en agosto de 1941 y se construyeron un total de 55.523 en los Estados Unidos. Creo que ya te habrás hecho una idea. En 1942, los motores Merlin salían de las fábricas a un ritmo sin precedentes para abastecer una demanda insaciable que, desgraciadamente, era tal porque se perdían muchos aviones en combate. Como mencionábamos antes, el motor en sí venía con 12 cilindros construidos en RR50, una aleación de aluminio de alta resistencia y alta temperatura, mientras que los pistones se mecanizaban a partir de piezas forjadas de aleación RR59 y su cigüeñal era una sola pieza hecha de una forja de acero al níquel cromo molibdeno endurecida con nitrógeno. El cárter está formado por dos piezas de fundición de aleación de aluminio, la parte superior con el cárter de la rueda, el sobrealimentador, los bloques de cilindros, los cojinetes principales del cigüeñal y parte del alojamiento para el reductor del tornillo neumático, mientras que la sección inferior alberga el cárter de aceite y lleva las bombas de aceite y los filtros. El Merlin tiene dos válvulas de admisión y dos de escape de acero KE965, con ambas válvulas cerradas por un par de muelles helicoidales concéntricos. Posiblemente el avance más significativo del Merlin fue la mejora del sobrealimentador, obra del ingeniero Stanley Hooker. Un poco inconformista, Hives le dio vía libre para investigar todo lo que le interesaba. Los sobrealimentadores son dispositivos de inducción forzada de accionamiento mecánico que se utilizan en un motor de pistón para producir más potencia. Este aire y combustible adicionales dan lugar a un gran aumento de la potencia producida por los motores. En el caso de los aviones, esto suele significar altas velocidades y mayores altitudes máximas. Al igual que el propio Merlin, el supercargador estaba en constante evolución. El primero, y el más rudimentario, era un reductor de una etapa y una velocidad. El segundo, un reductor de una etapa y dos velocidades. Y el último, un reductor de dos etapas y dos velocidades con un intercooler, un dispositivo utilizado para enfriar un gas después de la compresión. Hooker mejoró el diseño inicial, lo que supuso una mejora de las características del flujo de aire, que a su vez aumentó su potencia máxima en un 30% aproximadamente y proporcionó a la aeronave una altitud mayor de más de 5.800 metros, unos 19.000 pies. Este motor Merlin 45 se incorporó al Spitfire Mk5, el más producido de todas las variantes del Spitfire. Poco después, el Ministerio del Aire solicitó un motor turboalimentado que pudiera instalarse en el proyectado bombardero Wellington 6 de gran altitud, pero Hooker siguió su propio camino y diseñó un supercargador de dos etapas que pronto se incluyó en el Merlin 61, que se introdujo a toda prisa en el nuevo Spitfire Mk9, lo que permitió a los aliados competir mejor con la velocidad de ascenso y el techo de servicio del Focke-Wulf 190. Esto dio al nuevo motor un aumento de 300 caballos de potencia a 30.000 pies, lo que significa que un Spitfire 9 era casi 110 km/h más rápido que un Spitfire 5 a esa altitud. Y cuando estás en una lucha de perros por tu vida, cada precioso segundo cuenta. No vamos a decir que los motores Merlin ganaron la guerra porque eso sería un auténtico disparate, pero no cabe duda de que fueron fundamentales para la victoria aliada. Pensad que es muy fácil pasar por alto el hardware mecánico, porque es mucho menos sexy que las armas, que es en lo que todos pensamos cuando hablamos de guerra. Pero sin un motor atronador y fiable detrás de ti, no importa lo bueno que sea el piloto, lo vanguardista que sea el avión y lo mortífero que sea su armamento, siempre vas a tener problemas. Eran la base más sólida sobre la que se podía construir todo lo demás. Al final de la guerra, algunos de los motores Merlin producían 1.800 caballos, casi el doble de lo que tenían antes de la guerra. Se trataba de una operación obsesiva que buscaba exprimir hasta la última gota de lo que teóricamente podría ser un motor de un avión. Los motores Merlin desempeñaron un papel fundamental en casi todos los aviones británicos de mayor éxito durante la guerra, pero fue la unión del motor con el dinámico acelerador, el P-51 Mustang norteamericano, lo que quizás fue la guinda del pastel. Cuando los aliados iniciaron su lenta marcha a través de Europa, a menudo fue el Mustang el que acompañó a los bombarderos en las profundidades del territorio enemigo.
enemigo. Se trataba de uno de los aviones más rápidos de la guerra, además de tener la mayor altitud máxima y el mayor alcance de todos los cazas. Si los Spitfires y los Hurricanes tuvieran su momento culminante durante la batalla de Inglaterra, fueron los Mustang los que ayudaron a destruir a la Luftwaffe de una vez por todas. Sin embargo, en 1950 cesó la producción de los motores Merlin, de los que se fabricaron cerca de 170.000 entre Reino Unido y Estados Unidos entre 1935 y 1950. Este monstruo de 12 cilindros sin duda tuvo un papel importantísimo. Y hasta aquí llegamos al final del vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo de Megaprojects, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.